Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy es la parte 10 del desoldador neumático. Hoy día les voy a mostrar el circuito que hice a partir del diseño que había hecho en el capítulo anterior sobre un controlador que iba a permitir manejar la temperatura del desoldador. Bueno, lo que les voy a mostrar primero es el nuevo diseño que hice, en que le agregué una parte muy simple que es en la entrada le puse en serie una resistencia con el potenciómetro conectado a la fuente de alimentación de 24 voltios. ¿Esto por qué lo hice? Bueno, porque voy a mostrarles aquí en un diseño que vamos a hacer aquí encima del cuaderno el problema que había. Nosotros teníamos acá el gate del IRF Z44N. Aquí teníamos el drain, teníamos el source y teníamos el gate. Este gate está conectado con una resistencia de estabilización de 10 kΩ. Esto a tierra. Esto también va a tierra, pero aquí vamos a poner un medidor, un amperímetro, para poder medir el paso de la corriente. Esto es un amperímetro de tenaza para medir entonces los amperajes. Y acá íbamos a poner el calefactor del desoldador conectado a 24 voltios. Bueno, el asunto era que para poder hacer variar el voltaje entre 0 y 20 voltios necesitábamos conectar un potenciómetro acá, que finalmente tuve que usar uno de 50 kilo ohms, y esto conectarlo a la fuente de 24 voltios. Pero existía el problema de que el gate soporta máximo 20 voltios. Por lo tanto, si yo muevo el cursor al extremo, le aplico 24 voltios y lo quemo. De manera que tuve que agregar una resistencia acá para bajar el voltaje de 24 a 20 voltios en este punto. Ahora, ¿cómo calculé esa resistencia? Bueno, estaba difícil calcularla porque yo no sabía tampoco qué corriente iba a pasar por aquí por el potenciómetro. De manera que por ensayo y error apliqué resistencia de distintos valores, partí con 1 kilo y finalmente llegué a que para que salieran 20 voltios en este punto necesitaba aplicar una resistencia de 9.1 kilos. Toda esa parte me la salto porque fue algo que hice en forma experimental, y para no estar haciendo cálculos simplemente reemplacé varias resistencias hasta que di con el valor correcto. De esa manera no tengo problema en mover el cursor del potenciómetro hacia la izquierda o derecha o hacia arriba y hacia abajo sin sobrepasar los 20 voltios, que era el problema inicial que había con esto. Bueno, ese fue el primer cambio que hice y en realidad creo que fue el único cambio. También les voy a mostrar ahora el circuito que diseñé. Lo diseñé usando el Express PCB, que para mí es más fácil manejarlo y es más rápido. Y ahí pueden ver al diseño que llegué del circuito impreso. Ese diseño fue el que apliqué en esta placa y finalmente lo hice ayer anoche. Estuve casi todo el día en el diseño de la placa, de manera que no fue mucho el avance que pude mostrar. Y después me surgió la siguiente duda, que siempre pasa con esto, es de qué ancho tenía que dibujar las pistas para que pudiera soportar los 5 amperios, porque 5 amperios es una cantidad de corriente bastante alta. De hecho, yo me fijé que los IRF
Z44N tienen un encapsulado TO220 con un ancho de patas que no da ninguna impresión de que pueda soportar 49 amperios como dice la hoja de datos. Pero si la hoja de datos lo dice, hay que creerlo. Por lo tanto, una de las cosas que tuve que hacer es reforzar las pistas por donde va a funcionar el amperaje alto para poder asegurarme de que no iba a producirse un daño en el circuito al paso de esta corriente importante. Ahora yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo puedo calcular este valor del ancho de la pista? Supongamos que la pista es delgada. Una pista delgada deja pasar una cantidad baja de corriente y mientras más ancha, mayor cantidad de corriente puede soportar. Entonces me puse a buscar en internet la fórmula y resultó ser de que la fórmula es bastante compleja. Yo les voy a dejar aquí en la pantalla las fórmulas para que vean y les voy a empezar a explicar. Ahí van a ir viendo las fórmulas. Y para calcular el ancho de una pista de un circuito impreso necesitamos conocer tres datos. Primero, la corriente máxima que va a circular por una pista. En este caso la conocemos, es 5 amperios. El segundo dato es que necesitamos saber cuál es el incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar esa pista. Por ejemplo, para aclarar, supongamos que estamos diseñando un circuito para que la temperatura ambiente máxima sea de 50 grados Celsius y queremos que nunca sobrepase 60 grados Celsius. Entonces el incremento de temperatura sería de 50 a 60, porque nosotros lo estaríamos diseñando para un funcionamiento de 50 grados Celsius. Entonces el incremento sería solamente de 10 grados Celsius. Y el tercer dato es el grosor de la pista. Grosor se refiere no al ancho, porque el ancho ya es un dato. Este sería el ancho. Pero el otro dato que falta es que la pista, si nosotros la vemos con un microscopio, este sería el ancho y este sería el espesor de la pista. De manera que este dato no es fácil conocerlo, porque yo cuando compro un circuito impreso, al menos las veces que yo he comprado, nunca me dicen qué espesor tiene esa pista. Tampoco es fácil medirla, porque los espesores se dan en onzas por pie cuadrado y hay tres tipos de espesores según lo que estuve viendo. 35 micras, que es una onza por pie cuadrado, 70 micras, en que son 2 onzas por pie cuadrado, y 105 micras, que son 3 onzas por pie cuadrado. Primero, nosotros no estamos habituados a las medidas imperiales, que son las que usan los ingleses y los norteamericanos, y la verdad es que no da una idea muy clara de cuánto es el espesor. Yo no sabría decirles de qué espesor es la pista que tiene en este caso este circuito. Como dije, tampoco es fácil medirlo, porque 35 micras es vienen a ser 35 milésimas de milímetro. Entonces no es fácil medirlo tampoco. Entonces esos son los tres parámetros. Sería la corriente máxima, el incremento máximo y el grosor de la pista en onzas por pie cuadrado. Como dije, esos son los tres valores que me averigué. Y después el ancho de la pista se calcula con una fórmula que se la voy a poner ahí en la pantalla, en que el ancho es igual al área dividido por el grosor de la pista multiplicado por 1.378. Ahora, 1.378 es una constante, no me pregunten de dónde sale, simplemente la usan. Ahora, el resultado del ancho queda en milésima al cuadrado, en realidad mils, M-I-L-S al cuadrado, que es la milésima parte de una pulgada. Y el área se expresa también en mils y el grosor en onzas por pie cuadrado.
Entonces, para calcular el área, o sea, vale decir que el valor que está aquí en la fórmula del área se calcula de la siguiente forma. Es la corriente dividido por la constante 1 multiplicado por la diferencia de temperatura elevado a la potencia K2 y todo eso elevado a 1 partido por K3. Eso significa que es la raíz de este valor de K3. Ahora, ¿cuáles son K1, K2 y K3? Bueno, la I es la corriente máxima, K1 es el valor 0.0153 cuando se trata de una pista interna de un circuito impreso. Aquí estamos hablando cuando hay circuito impreso de varias capas. Entonces, si la pista va por dentro de los circuitos, se usa esa constante K1. Ahora, si la pista es externa, o sea, va en la faz que va arriba o abajo, en el caso de doble faz sería para este valor, la constante K1 es 0.0647. Ahora, la constante K2 es 0.5453 cuando la pista es interna y K2 es 0.4281 cuando la pista es externa, o sea, cuando es de doble faz o de una faz. Y finalmente, el ancho de la pista, que es el valor que andábamos buscando, se resume en toda esta ecuación gigante, que es la suma o la integración de las 12 fórmulas anteriores, que se las voy a dejar ahí en la pantalla. Bueno, ahí pueden ver que finalmente esto es un lío, calcular esto, y finalmente lo que hice fue reforzar las pistas que llevan mayor cantidad de corriente, poniéndole una cantidad generosa de soldadura y pensando en que de esta forma puede funcionar esto sin calentarse, porque si la pista es muy delgada va a actuar como resistencia y esto se podría quemar. Ahora, por otro lado, en la parte donde van los contactos hacia la soldadora, que son los pines 3 y 4, le puse un cable grueso, que son alambres de los que se usan para instalaciones eléctricas de cobre, que pueden soportar fácilmente una gran cantidad de corriente, por supuesto con mucho más de 5 amperios, y tienen una cubierta de goma que es una goma especial que soporta altas temperaturas. De hecho, ayer cuando lo soldé, esto se calentó bastante, al punto que después que ya estaba soldado lo toqué y me quemé con el plástico. Este plástico soporta gran cantidad de temperatura sin quemarse. Así que este circuito todavía no lo he probado, recién lo terminé, como dije. Aquí puse uno de los enchufes de aviación que había comprado extra, porque el otro ya lo tengo instalado en la caja de la desoldadora. Aquí tengo instalados los dos IRF. Deben recordar de que finalmente, calculando que cada uno de estos IRF soporta un máximo de 110 watts, puse dos en paralelo, de manera que cada uno va a soportar o va a manejar, en este caso 60 watts cada uno, quedando un amplio margen de 60 a 110 por cada transistor, por lo que, conociendo que la resistencia interna es de tan solo 0,022 ohmios o 22 miliohms, con el paso de 5 amperes no debería calentarse cada uno más de un cuarto watt. Equivale a lo que disipa en calor máximo una resistencia de las que tengo instalada ahí. Entonces, bueno, el potenciómetro finalmente que ocupé, como dije, es de 50 kilos lineal. La resistencia que puse aquí de limitación para que no sobrepase los 20 voltios, la entrada del gate, es de 9,1 kilos. Y eso es todo. Acá tengo los terminales, terminales para ingresar los 24 voltios. Acá tengo un terminal para poder conectar el voltímetro. Y acá hice un loop que es para poder conectar la tenaza amperimétrica y medir la corriente que pasa a través de los MOSFET. Eso es el circuito que hice.
Todavía no lo he probado. Como les dije, terminé recién de diseñarlo y soldarlo anoche. Hoy día estuve recopilando información, así que los voy a seguir manteniendo en suspenso para probar esto. Eh, Tengo que ver cómo lo voy a sujetar. Voy a conectar acá el enchufe de la desoldadora de la pistola. Voy a aplicar los 24 voltios aquí y vamos a ver cómo varía y si puede manejar exactamente los 5 amperios a través de la pinza amperimétrica que voy a poner acá. Les voy a hacer un acercamiento para que lo vean mejor. Ahí se ve a plena pantalla. Pueden ver que ahí está el botón pulsador. Aquí está el interruptor para poder dejarlo en forma continua conectado. Estos serían la entrada para poder conectar el voltímetro, que puede ser un tester en escala de voltios, midiendo de 0 a 20 voltios. Aquí va a ir la alimentación de 0 a 24 voltios, en realidad 24, que va a ser la fuente de alimentación switching. Y aquí está el loop que hice con un cable grueso para poder poner la pinza amperimétrica. Los cables del potenciómetro los trencé, pero solamente para que quedara más ordenado. Y bueno, ahí están las soldaduras. Las soldaduras no tienen nada de particular, solo que aquí los terminales de los MOSFET no los corté, sino que los doblé, uno hacia acá y el otro hacia el otro lado, para aplicar la soldadura y engrosar la pista en el fondo, porque si lo ven de ahí se ve bastante generosa la cantidad de soldadura. Ahora hay que tener cuidado que obviamente no se toquen el source y el drain y con el gate. En este caso, si llegaran a tocarse, lo único que pasaría es que no habría corte del paso, simplemente pasaría la corriente directa. Así que no ocurriría nada de cortocircuito o algo así, pero no funcionaría el sistema de control de voltaje, o más bien de corriente. Así que hay que verificar después con un tester de que estos dos terminales no se estén tocando. Yo no creo que se estén tocando, no lo he medido, pero no debería. Y bueno, esta pista a lo mejor habría que reforzarla también porque es la tierra de los 24 voltios. Esta la hice gruesa, pero aquí también se produce un estrechamiento por el agujero que hice para ponerle tornillos en estos extremos. Creo que voy a usar unos tornillos de nylon, unos soportes de nylon, para aislar aquí y no se vayan a producir cortos. Bueno, esto es, por lo menos van a tener una idea de los avances que he hecho y cómo calcular, si es que quieren hacerlo, el ancho de una pista de circuito. Bueno, si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon. Les voy a dejar ahí una lista de personas que hacen colaboraciones por una vez y también personas que están suscritas como patrocinadores que aportan con $1 mensual o más. Les recuerdo también de que presionen la campanilla para que les lleguen las notificaciones, que presionen el botón para suscribirse si no están suscritos. Y antes que se me olvide, estuve leyendo los comentarios que me dejaron para el video en la parte 9. Una persona que voy a leer directamente lo que me dejaron como una sugerencia. Lozano González me dice: para controlar la temperatura el mejor método sería usar un control PID, control de proporcional, integral y derivativo. Incluso me dice hay una librería para Arduino. Saludos. Bueno, lo voy a considerar, voy a ver de qué se trata. También me dice Rafael Eduardo Cañada
Me dice utiliza el Arduino y un PIC modular de ancho de pulso por PWM y el ADC para control de temperatura. Puedes agregar un LCD para mostrar los datos. Bueno, ahí le indiqué a Rafael de que ya tengo considerado usar un LCD para mostrar los datos de temperatura, control de temperatura. Ahora, con respecto a la modulación por pulso, en realidad estuve pensándolo un poco y claro, no es el caso porque yo lo quiero controlar por corte y conexión, como funciona una plancha eléctrica simplemente, que la plancha eléctrica tiene un termostato, cuando llega a la temperatura deseada se corta, cuando se enfría se vuelve a conectar y esa es la forma más sencilla de controlarlo. Además el PWM significaría que estaría controlando el tiempo de conexión y desconexión, pero usando un pulso que iría conectado al gate directamente y que es de voltaje de 5 voltios. Yo todavía no he determinado si este, este transistor MOSFET es capaz de funcionar al máximo de corriente con 5 voltios. Así que eso todavía queda por revisarlo. Y bueno, el otro comentario, Sergio Ortiz me pregunta por otro aparato que es una, un torno chino que tiene 3 ejes y que tiene un encoder, me dice, que si es posible conectarle un detector de velocidad magnética. Bueno, la verdad es que no, de mecánica yo no tengo mucho conocimiento, así que me imagino que se le puede conectar un detector magnético, pero no tengo la respuesta. La verdad es que no, de mecánica, como dije, no tengo mucho conocimiento. Así que escapa a lo que yo le pueda contestar. Bueno, y eso. Déjenme sus comentarios igual. Yo los leo todos. Me interesa saber lo que están pensando. A veces salen muy buenas ideas. Ustedes habrán visto ya que he hecho algunos cambios en mi diseño. Por ejemplo, en los primeros videos alguien me propuso de que podía usar una pantalla con control por 2 hilos y 2C. Lo hice, hice ese cambio. La verdad es que sirvió mucho porque en vez de usar una tremenda cantidad de cables, estoy usando 4. Son 2 de la alimentación de la pantalla y 2 de control. Así que igual ideas que a uno se le pueden escapar son buenas, y como este diseño es un diseño que lo estoy haciendo en el momento, eh, como les he dicho, si lo quieren hacer esperen a que esto esté más avanzado, porque hay muchas cosas que están un poco en el aire justamente porque estoy haciendo el diseño desde cero y totalmente improvisado. Eso también es la gracia de un hobby, en que uno puede hacer cosas, probarlas, aprender mucho, y, y para eso estamos, para aprender y también para compartir los conocimientos. Así que una vez más, muchas gracias por ver los videos y espero que, bueno, ya pueda hacer las pruebas mañana o pasado, no sé, y dejarles otro avance de lo que está ocurriendo con este diseño. Así que muy buenas noches.